De Guy de Maupassant, el cuento La sillera. En la casa del marqués de Bertrans, la comida del levantamiento de la veda estaba a punto de acabar. 11 cazadores, 8 señoritas y el médico del lugar se hallaban sentados en torno a la gran mesa iluminada, llena de fruta y de flores. La conversación recayó sobre el amor y se originó una gran discusión, la eterna discusión para saber si se podía amar de verdad una o varias veces. Se citaron ejemplos de gente que no había tenido más que un amor serio. Se citaron también otros ejemplos de personas que habían amado a menudo y con pasión. Los hombres en general sostenían que la pasión, como las enfermedades, puede afectar varias veces al mismo individuo y herirle de muerte si se interpone algún obstáculo. Por más que esta manera de ver las cosas pudiera parecer incontestable, las mujeres, basándose más en la poesía que en la observación, afirmaban que el amor, el verdadero amor, el gran amor, podía descender solo una vez sobre un mortal, que era parecido al rayo, y que el corazón del que era tocado por él se encontraba luego tan vaciado, trastornado, dañado por el incendio, que ningún otro sentimiento profundo, ni siquiera en la fantasía, podía germinar de nuevo ya en él. El marqués, que había amado mucho, era vivamente contrario a esta idea. En cambio, yo les digo que se puede amar varias veces con todas las fuerzas y con toda el alma. Como prueba de la imposibilidad de una segunda pasión, me citan ustedes a personas que se han quitado la vida por amor. Yo les respondo que, si no hubieran cometido la tontería de suicidarse, la cual les ha quitado toda posibilidad de recaída, se habrían curado y habrían vuelto a empezar, siempre, hasta el día de su muerte natural. Los enamorados son como los bebedores. Quien ha bebido beberá, quien ha amado amará. Es una cuestión de temperamento. Fue elegido como árbitro el médico, un viejo médico parisino que se había retirado al campo y se le pidió que expusiera su parecer, y justamente no tenía ninguno. Como ha dicho el marqués, es una cuestión de temperamento. Por mi parte, sé de una pasión que duró 55 años sin un día de pausa y que sólo acabó con la muerte. La marquesa aplaudió. ¿No les parece hermoso? ¡Qué sueño ser amados así! ¡Qué felicidad vivir durante 55 años rodeados de un semejante afecto porfiado y profundo! ¡Qué feliz debió de ser y cuánto debió de bendecir la vida quien fue adorado de ese modo! El médico sonrió. En efecto, señora, no se equivoca en este punto. La persona amada fue un hombre. Ustedes le conocen. Es el señor Chouquet, el boticario del pueblo. En cuanto a la mujer, ustedes también la conocieron. Es la vieja sillera que venía todos los años al castillo. Pero quisiera explicarme mejor. El entusiasmo de las mujeres había terminado y sus caras de desencanto decían: ¡Pua! Como si el amor tuviera que ser sólo cosa de personas finas y distinguidas, las únicas dignas de interés para con la gente comme il faut. El médico prosiguió: Hace 3 meses fui llamado junto al lecho de muerte de esa anciana. Había llegado, la víspera, en la carreta que era su casa, tirada por un rocín que habrán visto y acompañada por sus 2 perrazos negros, sus amigos y guardianes. El párroco ya estaba allí. Nos nombró sus ejecutores testamentarios y nos contó toda su vida para que pudiéramos comprender bien el sentido de sus últimas voluntades. Nunca hubiera imaginado nada más curioso y desgarrador. Su padre había sido sillero y su madre también. Ella no tuvo nunca una casa con cimientos. Desde niña andaba errante, harapienta, piojosa, mugrienta. Se paraban a la entrada de los pueblos a lo largo de las cunetas.
Desenganchaban la carreta, el caballo pasía, el perro dormía, con el hocico entre las patas, y la pequeña se revolcaba por la hierba, mientras su padre y su madre, a la sombra de los olmos del camino, arreglaban las sillas viejas de todo el municipio. Hablaban poco en esa casa ambulante. Tras las pocas palabras necesarias para decidir quién iría a dar una vuelta por las casas, lanzando el conocido grito «¡Se arreglan sillas!», se ponían a trenzar la paja, sentados cara a cara o de lado. Cuando la niña se alejaba demasiado o trataba de hacer amistad con algún mozalbete del pueblo, la voz airada del padre la llamaba «Vuelve aquí, perdida». Eran las únicas palabras afectuosas que oía. Cuando fue más mayor, la mandaron a recoger los asientos desfondados de las sillas. Así, de un pueblo a otro, conoció a algún joven, pero esta vez eran los padres de sus nuevos amigos quienes llamaban brutalmente a sus hijos. ¿Quieres volver a casa sin vergüenza? Que no te vuelva a ver más charlando con andrajosos. A menudo los zagales la emprendían con ella a pedradas. Cuando algunas señoras le daban alguna perra chica, ella se la aguardaba celosamente. Un buen día, contaba a la sazón 11 años, estando de paso por nuestro pueblo, se encontró detrás del cementerio al pequeño Chouquet, que lloraba porque un compañero le había robado 2 ochavos. Esas lágrimas de un niño de la burguesía, uno de esos niños que en su cabecita de pobre miserable imaginaba siempre felices y contentos, la trastornaron. Se acercó y, cuando hubo sabido el motivo de su pena, depositó en sus manos todos sus ahorros, 7 sueldos que él aceptó con naturalidad, secándose las lágrimas. Entonces, loca de la alegría, fue tan atrevida que le dio un beso. Él, que estaba observando con atención el dinero, la dejó hacer. Al ver que no la rechazaba ni le pegaba, volvió a empezar, le abrazó, le estrechó apasionadamente, luego se largó. ¿Qué había ocurrido dentro de aquella pobre cabecita? Se había apegado a aquel mocoso porque había sacrificado por él su tesoro de vagabunda, o bien porque le había dado el primer beso afectuoso. El misterio es el mismo en los pequeños que en los mayores. Durante meses soñó con aquel rincón de cementerio y aquel chiquillo. Con la esperanza de volver a verle, robó a sus padres, arañando un sueldo de aquí, un sueldo de allá, de un asiento que había arreglado o de las provisiones que iba a comprar. Cuando volvió tenía en el bolsillo 2 francos, pero apenas si consiguió entrever al pequeño boticario, muy aseado, detrás de los cristales de la tienda paterna, entre un tarro rojo y una solitaria. Le amó más aún, seducida, emocionada, extasiada por aquella maravilla del agua colorada, por aquella apoteosis de cristales centellantes. Conservó su imborrable recuerdo y cuando al año siguiente se lo encontró detrás de la escuela jugando a las canicas con sus compañeros, ella se arrojó sobre él, le cogió en sus brazos y le besó tan efusivamente que él se puso a gritar de miedo. Para calmarlo, le dio todo el dinero que tenía, 3 francos y 20 céntimos, un verdadero tesoro que él miraba con ojos como platos. Cogió el dinero y se dejó acariciar a voluntad. Durante otros 4 años ella le entregó todos sus ahorros y él se los embolsó con toda conciencia a cambio de unos besos consentidos. Una vez fueron 30 sueldos, otras 2 francos, una tercera 12 sueldos. Lloró por ello de dolor y de vergüenza, pero había sido un mal año, y la última vez 5 francos, un bonito escudo redondo que a él le hizo reír del contento. No pensaba en nada más que en él, y él esperaba su regreso con cierta impaciencia, corriendo a su encuentro apenas la veía, lo cual hacía brincar de alegría el corazón de la chiquilla.
Luego él desapareció. Le habían puesto interno en un colegio. Ella se enteró, preguntando hábilmente. Entonces recurrió a una diplomacia infinita para cambiar el itinerario de sus padres y hacerles pasar por allí en el tiempo de las vacaciones. Lo consiguió, pero tras un año de astucias. Llevaba, pues, 2 años sin verle, y apenas si le reconoció de tan cambiado como estaba, crecido, guapo, imponente en su uniforme de botonadura de oro. Él fingió no verla y pasó orgullosamente por su lado. Ella lloró durante 2 días y desde entonces sufrió constantemente. Todos los años ella volvía, pasaba por delante de él sin atreverse a saludarle y sin que él se dignara siquiera volver la vista hacia ella. Ella le amaba con locura. Me dijo, es el único hombre que había visto sobre la faz de la tierra, señor doctor. No sabía siquiera si existían otros. Sus padres murieron. Ella continuó el oficio, pero se consiguió 2 perros en vez de uno, 2 bestias terribles a las que nadie se atreviera a enfrentarse. Un día, volviendo al pueblo donde había dejado su corazón, vio salir de la botica Chouquet a una joven del brazo de su querido. Era su mujer. Se había casado. Esa misma noche se tiró a la cama que hay junto a la plaza del ayuntamiento. Un borracho rezagado la repescó y la llevó a la farmacia. El joven Chouquet bajó en batín para socorrerla y, sin dar muestras de reconocerla, le quitó las ropas, le dio unas friegas y con un tono duro de voz le dijo: «Está usted loca. No se puede ser tan estúpido». Bastó esto para curarla. Le había dirigido la palabra. Sólo con eso iba a ser feliz durante un tiempo. Él no quiso aceptar compensación alguna por sus servicios, por más que ella insistiera vivamente en pagarle. Así transcurrió toda su vida. Arreglaba sillas pensando en Chouquet. Le veía todos los años tras los cristales. Adquirió la costumbre de comprar en su botica provisiones de pequeños medicamentos. Así le veía de cerca, le hablaba y le daba otra vez dinero. Como les he dicho al comienzo, murió la primavera pasada. Después de haberme contado su triste historia, me rogó que entregara a aquel a quien había amado con tanto tesón todos los ahorros de su vida, dado que había trabajado solamente para él, me decía, incluso ayunando para economizar y estar segura de que pensaría en ella al menos una vez cuando hubiera muerto. Me entregó, pues, 2327 francos. Le di al señor cura los 27 francos para el entierro y me llevé el resto cuando ella hubo exhalado el último suspiro. Al día siguiente me dirigí a casa de los Chouquet. Acababan de almorzar, uno enfrente del otro, gordos y colorados, importantes y satisfechos, y apestando a bótica. Me hicieron sentar, me invitaron a un critch que acepté y comencé a hablar con voz emocionada, convencido de que iban a ponerse a llorar. Tan pronto como Cloquet comprendió que había sido amado por esa vagabunda, por esa sillera, por esa harapienta, estalló, indignado, como si ella le hubiera despojado de su buen nombre, del aprecio de la gente de bien, de su honra, de algo de delicado que le era más querido que su vida. Su mujer, tan indignada como él, no hacía sino repetir: «¡Esa pordiosera! ¡Esa pordiosera! ¡Esa pordiosera!», incapaz de decir otra cosa. Él se había puesto de pie y andaba a grandes pasos por detrás de la mesa, con el gorro griego que se le resbalaba sobre una oreja. Rezongaba: «Pero ¿en qué cabeza cabe, doctor? Son cosas tremendas para un hombre. ¿Qué hacer? De haberlo sabido en vida de ella, la habría hecho detener por los gendarmes y encarcelar. No hubiera salido ya, se lo aseguro».
Yo estaba estupefacto por el resultado de mi gestión piadosa. No sabía qué decir ni qué hacer, pero tenía que acabar de cumplir con mi cometido. Proseguí. Ella me encargó que le hiciera entrega de sus ahorros, que ascienden a 2300 francos, pero dado que lo que le acabo de comunicar parece desagradarle tanto, mejor sería dar este dinero a los pobres. Marido y mujer me miraron, patidifusos. Me saqué del bolsillo el dinero, el miserable dinero de todos los países, de todos los tamaños, oro y moneda menuda mezclados. Luego pregunté ¿qué deciden? La señora Chouquet fue la primera en hablar, pero en vista de que fue la última voluntad de esa mujer, encuentro difícil renunciar. El marido, algo confuso, agregó siempre podremos comprar algo para nuestros hijos. Respondí con tono seco, como quieran. Él dijo, dénnoslo, ya que ha sido encargado para ello. Ya encontraremos la manera de emplearlo en alguna buena obra. Yo entregué el dinero, me despedí y me fui. Al día siguiente, Chouquet vino a verme y me dijo de sopetón, esa mujer ha dejado aquí su carreta. ¿Qué piensa hacer con ella? Nada. Quédesela si quiere. Perfecto. Me irá bien. Haré una cabaña con ella para el huerto. Y se fue. Le llamé. Ha dejado también un caballo y sus 2 perros. ¿Los quiere? Se detuvo asombrado. Ah, no, eso no. ¿De qué iban a servirme? Disponga de ellos a su antojo. Y reía. Luego me alargó la mano y se la estreché. ¿Qué quieren? En un pueblecito el médico y el boticario no pueden ser enemigos. Los perros me los llevé yo a mi casa. El párroco, que tiene un gran patio, se quedó con el caballo. La carreta sirve como cabaña a Chouquet, quien con el dinero se compró 5 obligaciones de los ferrocarriles. He aquí el único amor profundo que he conocido en toda mi vida. El médico se calló. La marquesa, con lágrimas en los ojos, suspiró. Decididamente, sólo las mujeres saben amar.